chicos, un día más a Camino Financiero, el canal número 1 en español donde hablamos de estrategias y consejos para alcanzar la libertad financiera. Y estáis en el espacio de podcast de Tercer Tiempo Financiero. Es un espacio donde hablamos de una forma un poco más detallada y personal sobre experiencias nuestras que quizás os pueden servir a vosotros. Y bueno, vamos a hablar sobre el fondo de emergencia, que Sebastián nos va a explicar un poco de lo que hablamos en el vídeo que tenemos. Claro, en el vídeo les contábamos un poco sobre qué es un fondo de emergencia, cuándo usarlo y cuándo no usarlo, que es muy importante también, dónde tenerlo y después los siguientes pasos para crear su propio fondo de emergencia, cuántos meses tiene que tener de respaldo y todo eso. Perfecto. Entonces, ¿tienes un fondo de emergencia tú? Yo sí. Me costó construirlo en todo caso, me demoré un poco en construirlo. Pensé que, como que al principio tenía dinero ya guardado, pero después como empecé a revisar un poco mejor mis finanzas y me di cuenta que realmente no cubría todo lo que a mí me gustaría que cubriese. Yeah. Sin embargo, nosotros vivimos en un país que tiene relativamente buena cobertura en caso de que me quede desempleado y eso. Entonces eso ayuda bastante. Entonces mi fondo de emergencia no tiene que ser tan grande, pero es súper importante tenerlo. Y en mi caso me costó un poco construirlo porque tenía como un poco el desorden más que nada financiero. ¿Cuánto tiempo te costó? Si se puede decir. Yo creo que me demoré como unos 4 o 5 meses, quizás 6, puede ser, en construirlo. Pero básicamente porque tenía como mucho desorden en mis finanzas personales. Entonces ya después cuando en algún minuto me puse en serio dije, vale, voy a destinar un porcentaje determinado de mi salario todos los meses para que vaya allí antes de gastarme cualquier otra cosa. Y ya ahí de poco a poco empecé a construirlo. Muy bien. Muy ejemplar. En mi caso cuando me puse un poco más en serio en las finanzas personales, pues me di cuenta de que no tenía un fondo de emergencia, simplemente tenía dinero acumulado en una cuenta y bueno, pues dije, por lo menos 3 meses tengo que tener, entonces realmente no me costó porque ya tenía ese dinero acumulado y digamos que lo bloqueé y lo puse en otra cuenta que nunca uso y no la uso para nada más. Entonces lo puse ahí y digamos que a veces digo, pues para a lo mejor incrementar un poco más el volumen de este fondo de emergencia, de poner una pequeña cantidad para que se vaya haciendo más grande y ya voy un poco más allá de ese mínimo que yo quería tener, pero eso sí o sí lo bloqueé y entonces no tuve que hacer gran esfuerzo en ese sentido. Por suerte no he tenido que usarlo nunca. Pero bueno, para eso está. Entonces, ¿a ti te ha tocado usarlo? No, yo también por suerte no he tenido que usarlo, como porque de momento tengo mi trabajo que es súper estable, entonces no he corrido ningún riesgo de ese sentido. Y aquí como hay bastante cobertura en términos de salud y eso todavía no me ha tocado tocarlo, pero espero que no pase muy pronto. Claro. ¿Y por qué crees que es importante tener? Yo creo que es súper importante para no tener que entrar en deuda, no tener que pedir un crédito en el caso de que, no sé, choque el auto y tenga que repararlo, en el caso de que, no sé, explote mi lavadora en 1000 pedazos. Entonces, en esos casos yo creo que es súper importante tenerlo, porque si no, vamos a tener que hacer uso de una tarjeta de crédito o pedir un crédito de consumo en el banco, que suelen tener súper altas tasas de interés. Entonces, nos conviene más quizás ahorrar, dedicarnos un poco más a eso, ahorrar y tener ese colchoncito guardado en el caso de que algo pase, para no tener que endeudarnos en el caso de que lo necesitemos. Claro, endeudarse o quizás sacar dinero de tus inversiones, ¿no? Porque quizás si simplemente querías invertir y era tu prioridad y no te has preocupado de tener un fondo de emergencia o quizás no es suficientemente grande y tienes que retirar de tus inversiones y no es un momento óptimo, que difícilmente va a ser un momento óptimo, a menos que tengas mucha suerte, pues vas a perder mucho dinero. Entonces es por eso que es importante tener, yo creo, un fondo de emergencia. Pues eso, depende de cada uno y por supuesto de la situación, sobre todo del país, y si estamos hablando quizás de la cobertura de desempleo, pues que te cubra, o si tienes familia, pues que puedas a lo mejor pues sustentarla también, ¿no? Y por eso es un poco, pues de persona a persona, un poco individual, pero nosotros recomendaríamos por lo menos 3 meses. Ya. Sí, yo creo que de todas maneras depende de la situación en la que me encuentre, si es que qué tan fácil para mí puede ser quizás conseguir un trabajo de nuevo, o qué tan graves son las situaciones a las que quizás me puedo enfrentar. Y en ese sentido va a depender de cuántos meses necesitaremos, pero yo creo que
entre 3 y 6 meses debería ser el mínimo. Sobre todo quizás en países como en Latinoamérica, en general, en los países latinoamericanos, la cobertura en caso de desempleo es bastante pobre. Ujú. También la cobertura en términos de salud es bastante limitada. Entonces, claro, la idea es que si es que me enfermo no tenga que como endeudarme de por vida en ese caso, sino que al menos tenga este colchón de seguridad en el caso de que algo me pase. Y si es que me quedo sin trabajo, también en Sudamérica suele ser bastante pobre en términos de cobertura del Estado, de Ujú. apoyo. Y es más difícil también quizás encontrar trabajo. Entonces, en ese sentido, es mucho mejor tener este fondo de emergencia y ojalá un poco más que un poco menos, en verdad. Ya. Mejor que sobre que falte. Claro, porque pues es eso, es la prioridad. Y antes de hablar de cualquier cosa, de inversiones, de ahorro, sencillamente tienes que tener un colchoncito por si, no sé, porque puede pasar el coche que se te rompe, que tienes que, no sé, a lo mejor lo necesitas No. de verdad. No es que sea un lujo, sino que lo necesitas para trabajar. Entonces, sí o sí, lo tienes que reparar. Y mucha gente no cuenta con eso. Simplemente vive a lo mejor al límite o se ilusiona quizás en invertir y pone a lo mejor lo poco que puede ahorrar a inversiones y no, hay que empezar por lo básico que es primero tener un fondo de emergencia sólido. Y bueno, recopilando un poco de lo que decíamos en el vídeo, el fondo de emergencia son los gastos que uno tiene y bueno, eso multiplicado por los meses, los gastos. Y ahí, bueno, ya podemos entrar a lo mejor en diferencias entre gastos fijos, digamos, y a lo mejor gastos más variables que pueden ser si quieres ir a restaurantes o a lo mejor que te puedas, digamos, permitir un poco más dentro de, quizás si quieres dejar tu trabajo o si a lo mejor directamente te echan, de que puedas vivir y en qué medida puedes vivir. Pues sí. ¿Y le recomendarías a alguien, qué le recomendarías a alguien que quiere empezar a invertir pero que aún no tiene su fondo de emergencia? Yo creo que de todas maneras el fondo de emergencia, como decíamos, tiene que ser la prioridad número uno. O sea, bueno, primero hay que intentar pagar las deudas porque eso finalmente lo que nos está haciendo es hacer pagar y pagar más y más intereses. Uh-huh. Entonces, entre antes podamos liquidar las deudas mejor. Y luego de eso, saltar sí o sí a tener este fondo de emergencia, especialmente para eso, para no tener que volver a caer en una deuda en el caso que me pase algo. Claro. Y yo intentaría no invertir a menos que quizás mi país, por ejemplo, en el que me encuentro, tenga una súper buena cobertura. Quizás podría destinar parte de mi salario a invertir una pequeña cantidad y otra pequeña cantidad al fondo de emergencia y ir construyendo la inversión y el fondo de emergencia en paralelo. Pero yo personalmente preferiría asegurarme un poco más Uh-huh. y decir, vale, hasta que no tenga mi fondo de emergencia terminado, yo no voy a tocar ninguna inversión. Yo creo que esa es quizás la forma más responsable de hacerlo, creo yo. Uh-huh. Claro, esa opción es interesante, pero claro, depende a lo mejor de la situación. Si tengo un empleo que a lo mejor o un oficio que me resulta fácil quizás encontrar otra cosa muy fácilmente, en quizás cuestión de un mes, tengo quizás mis 3 meses mínimos y luego quizás si quiero quizás hacerlo de 6 meses, que es mi objetivo, pero lo voy haciendo paralelamente después de llegar a los 3 meses, de a lo mejor de seguir invirtiendo de poner en el fondo de emergencia y aparte invertir, sería un híbrido, ¿no? Pero es una opción quizás un poco más arriesgada que alguien que a lo mejor le cueste un poco más encontrar trabajo o esté en una situación un poco más delicada, sería mejor un punto de vista más conservador, por así decirlo. Sí, es mucho más seguro dedicarme a guardar este fondo de emergencia antes de saltar a cualquier tipo de inversión, porque hay que recordar que también todo tipo de inversión tiene su riesgo. Claro. Entonces puede ser que incluso me vaya a pérdida con mis inversiones y ni siquiera tenga eso para en el caso que me ocurra alguna emergencia. Entonces sí o sí es mejor opción tener un fondo de emergencia primero. Claro. Y yo creo que también no solo hablando de trabajo, de que te ocurren desgracias, ¿no? Sino también que te da la libertad de poder cambiarte de carrera si quieres, claro. de profesión, pues mira, no me apetece ser, no sé, lo que sea y quiero dedicarme a ser otra cosa nada que ver y claro, necesito pues un tiempo de tener ingresos o de haber ahorrado o un fondo de emergencia, mejor dicho, para luego pues poder coger otra carrera, sí. Que eso no lo podría hacer si voy al límite, como al día a día. Al límite y solo dependo de este trabajo, que ahí la importancia también de generar varios ingresos o varias fuentes de ingresos. Entonces, no solo para cosas terribles, ¿no? También que te da la libertad de poder elegir si quieres elegir otra carrera, pues si te quieres,
no sé, coger un sabático, ¿no? Ya. Irte de viaje, no en tiempos de corona, pero en otro momento quizás sí que sería posible. Quiero, no sé, irme 3 meses a viajar. Bueno, pues también te puede ayudar eso. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Comentadnos abajo de cuánto tiempo es vuestro fondo de emergencia, cuántos meses, de si ya tenéis uno, ya lo habéis conseguido. Y bueno, si os ha gustado, no olvidéis darle al like y suscribiros. Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao! Chao.